Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Esta es una preparación para el examen de admisión de la UCR y el TEC. Mi nombre es Jesús Sánchez Guevara. Soy profesor de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Matemáticas. Entonces, vamos a pasar a lo que vamos a hacer hoy. Primero, bueno, les pongo la presentación. ¿Ok? Y les recuerdo un poquito la dinámica. En estas clases yo lo que hago es dar unos ejercicios de resolver algunos ejercicios de razonamiento eh, matemático, lógico matemático, y luego al final hacemos de razonamiento verbal. Para esta clase vamos a usar, bueno, vamos a hacer 5 de la parte de matemáticas y varios de la parte verbal, especialmente enfocados en comprensión de lectura. Eh, la clase T0503 tiene la parte sería como un complemento de esta clase porque tiene la parte de comprensión de lectura de analogías y antónimos. ¿Okay? Si necesitan descargar esta presentación, lo pueden hacer en esta dirección que está en el código. Ese es mi blog personal, el link a la entrada de mi blog personal donde está repertoriado todas estas prácticas para admisión. Ok. Y bueno, entonces empecemos. La estructura de esta clase, como les había dicho, son 5 problemas de matemáticas. En este caso no voy a hacer un tema específico, sino va a ser variado. Luego, para la parte de razonamiento verbal, vamos a hacer 2 tipos de ejercicios, que son, el primero es comprensión bueno, las dos son comprensión de lectura, pero el primero se va a referir a textos cortos, ¿ok? No le dan un texto y ahí le hacen preguntas. Y luego la otra parte va a ser con un texto largo y de ese texto largo se hacen varias preguntas. ¿Ok? Vamos a practicar esos 2 tipos de formato. ¿Ok? Entonces empecemos con esta. Tenemos esas opciones y nos dicen que, bueno, esta es de geometría. Nos hablan de un rombo. ¿Ok? Y nos marcan A y B en ese rombo. Vean que ese A y B representa ángulos, son 2 ángulos. Son 2 letras que representan las medidas de sus ángulos. Y es un rombo cualquiera, no hay una especie, no hay un detalle más o más información. Entonces hay que ver cuál es la relación entre esos 2 ángulos. Nos dan varias opciones, entonces vamos a recordar algunas propiedades de los rombos. Primero, la pregunta más básica es, ¿qué es un rombo? Un rombo es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es cualquier cosa, figura plana, que tenga 4 lados. Pero el rombo se caracteriza por esto. Es cualquier figura plana, cualquier cuadrilátero, con sus cuadrilátero, con sus 4 lados iguales. ¿Ok? Por ejemplo, un cuadrado. Un cuadrado puede ser un rombo porque tiene los 4 lados iguales. Nada más que estos son ángulos de 90 aquí. Esos son rombos. Bueno, generalmente se representa así, en forma vertical, pero siempre son los 4 lados iguales. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de un rombo? Lados iguales, uno pone esos palitos para indicar que este lado es igual que este, que es igual que este, que es igual que este. En el sentido de que miden lo mismo. ¿Ok? La característica principal de estos chinchillos es que, bueno, a mí no me salió tan bien, pero sí, vamos a hacerlo así. Entonces, yo paso estas líneas y eso nos forma las diagonales. En un rombo, siempre aquí se van a formar ángulos rectos. ¿Qué quiere decir ángulos rectos? Son de 90 grados. ¿Okay? Siempre. Y los 4
Los 4 triángulos van a ser iguales. Bueno, semejantes. Van a ser semejantes. Y luego, la otra característica importante es que este ángulo es igual a este, que es igual a este, que es igual a este. ¿Ok? La otra, y pasa lo mismo con el otro, pero este va a ser igual a este, y este ángulo va a ser igual a este, pero estos del frente son iguales. O sea, los ángulos que quedan al frente uno del otro quedan iguales. ¿Ok? Eso siempre pasa con un rombo. En nuestra figura tenemos lo siguiente. Opa. Tenemos el rombo. Bueno, ahí no me salió súper bien, pero no importa. Nos marcan este ángulo A y este ángulo A y B. Entonces, según lo que yo acabo de decir, entre las características del rombo es que si este mide A, este mide A. Recordemos que las letras representan números que no se saben con exactitud. Entonces, o pueden ser cualquiera, casi cualquiera. O, si nada más no se sabe con exactitud. Entonces, estos dos miden A. Pero si este mide B, también pasa con este. A de este mide B y este mide B también. ¿Ok? Entonces ahí tenemos una relación. Observen aquí este triángulo. Y tenemos que aquí mide 90 grados. Aquí mide B. Y aquí mide A. Ahora, recordemos otra propiedad de los triángulos. Y un triángulo cualquiera, en uno cualquiera. Si yo tengo un ángulo alfa, beta y gamma, las medidas de esos ángulos, entonces siempre va a pasar en un triángulo que si yo lo sumo me da 180 grados. O también en radianes, 2. Podemos usar 180, no importa. Radianes es otra forma de medir ángulos. Ahora, eso pasa en un triángulo cualquiera. La suma de sus ángulos siempre es 180. En un triángulo rectángulo como esto es un triángulo rectángulo, en los triángulos rectángulos pasa lo mismo, pero al ser de 90 uno de los lados, entonces va a suceder la siguiente relación. Uno de los ángulos. Va a suceder que si yo tengo dos ángulos en un triángulo rectángulo, sucede que si yo sumo el primero, el segundo y el de 90, me tiene que dar 180 grados. Pero eso siempre va a tirar que como 90 yo lo puedo pasar a restar. Recuerden que una ecuación, esto es una ecuación porque hay una igualdad. Yo puedo pasar, paso a un lado o lo paso, cuando yo paso un número, una expresión al otro lado, tengo que pasarla con el signo opuesto. Entonces 90 aquí sumando sería en el lado derecho 90 restando. Entonces quedaría 180 menos 90, 90. Entonces en un triángulo rectángulo siempre va a pasar que la suma de los dos, de las dos medidas de los ángulos que no son el de 90, me va a dar 90. ¿Ok? Y que es justamente lo que está pasando en nuestro rombo. Vean que estos dos quedan de esta manera. Aquí hay un ángulo de 90, entonces A más B tiene que pasar que sumen 90. Entonces, pasamos a esto y tiene que ser la opción C, como se puede ver en las opciones. ¿Ok? Ahora vamos con la siguiente. Esta es un poquito más de razonamiento. Tenemos un tanto. Bueno, voy a poner las opciones. Dice,
tenemos un tanque y tenemos dos llaves, entonces abrimos las dos llaves. Pero, y queremos llenar el tanque y calcular cuánto tiempo va a durar en llenarse. Es un problema, de hecho, bastante práctico. No es para nada raro que uno tenga que llenar algo con dos llaves y tenemos que calcular cuánto tiempo tenemos que mantenerlas abiertas. ¿Ok? Pero estas llaves tienen las siguientes características. En la primera, llena el tanque en 3 horas y la segunda en 2 horas. Y tenemos que ver cuánto dura en llenar el tanque las dos, si se abren al mismo tiempo. ¿Ok? Vean que aquí está entre horas, minutos y así. Pero tienen que estar abiertas las dos. Por ejemplo, bueno, ahí dice en la pregunta, tienen que estar abiertas las dos, ¿verdad? Pero obviamente uno, si abre solamente la primera, en 3 horas se llena el tanque, ¿ok? Entonces, listo. Si uno abre solamente la segunda, en 2 horas, listo. Entonces, eso quiere decir que no importa lo que pase, lo, mm, si yo las pongo a las dos, lo mínimo, lo máximo que puede durar son 2 horas. ¿Por qué? Porque ya una solita lo llena en 2 horas. Entonces no puede pasar que si pongo las dos juntas, van a durar más, porque ya una solita lo dura en 2 horas. Entonces hay que ser menos de 2 horas. Eso descartaría la A, la B, la C y nos queda la D y la E. ¿Ven? Ese razonamiento rápido ya nos descarta varias opciones y nos deja dos. Ahora, ahora sí vamos a pensar cómo se hace este problema. Para eso necesitamos un poquito de reglas de tres. Las reglas de tres, recuerden que hubo conversiones. Entonces, en la llave 1, vamos a ver la llave 1. La llave 1 la llena en 3 horas. Y la llave 2 en 2 horas. ¿Cómo podemos expresar eso? Bueno, 3 horas, podemos ponerlo ¿cómo se dice? Bueno, en horas está bien. Sí. Ok, entonces el flujo o la velocidad para la llave 1 sería de un tanque por 3 horas. El flujo de la velocidad de la otra es 2 tanques perdón, un tanque por 2 horas. No dice, ok, está bien. Entonces, ya está. Esas serían las velocidades o los flujos de los dos. Necesitamos llenar uno. Entonces, el tiempo usemos horas. El T es el tiempo que vamos a dejar abierto eso. Ponlo por aparte, como separado T, va a ser el tiempo en horas de lo que vamos a durar. Entonces, necesitamos poner la primera llave cierto tiempo y la llave 2 tenemos que ponerla, no lo conozco el tiempo, tenemos que averiguarlo, pero hay que ponerlo el mismo tiempo.
es el mismo t. T representa un número que no conocemos, que es el tiempo en horas que vamos a durar. Entonces, la llave 1, abierta durante un tiempo, más, y bueno, por otro lado, la llave 2, abierta por el mismo tiempo. Y las dos juntas, es decir, las dos sumadas, tienen que llenarme el tanque. Y el tanque se representa con la unidad. En este caso, 1, el número 1, representa el tanque. El número 1 representa el tanque. Por ejemplo, 0,5, si 1 representa el tanque, 0,5 representa medio tanque. Pues cada vez que veamos 0,5, realmente lo que quiere decir es medio tanque. O entonces, esto tiene cierto tiempo, esto cierto tiempo, me tiene que dar todo el tanque. Vamos a poner así, todo el tanque. O un tanque. Entonces, ahora sí, pasemos a las ecuaciones, transformemos esta ecuación. La primera llave dice que da un tanque cada 3 horas. Eso lo multiplico por el tiempo. Y el otro da un tanque cada 2 horas. Y esto lo multiplico por el tiempo y me tiene que dar un tanque. Bueno, ahí los unos un poquito diferentes. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación, ¿ve? De aquí se despeja T. Entonces, un tercio más un medio. ¿Cómo hacemos esta ecuación? Hay que sumar esas dos fracciones. Esto se hace así. Recuerden que las fracciones se suman. Este por este y este por este. ¿Cómo? La multiplicación en cruz nos da la parte de arriba, que sería 1 por 2 más, porque hay un más aquí, 3 por 1, dividido entre, y aquí este por este, 3 por 2. Entonces esto es 2 más 3 entre 6, que da 5 sextos. Entonces esto da 5 sextos de t. Y tiene que ser igual a 1. Ahora yo tengo que despejar t. El 6 está dividiendo, entonces pasa a multiplicar, y el 5 está multiplicando y pasa a dividir. Entonces, t sería 6 por 1 pasa a multiplicar y el 5 pasa a dividir. Entonces 6 por 1, 6. Entonces esto da 6 quintos. ¿Ok? Entonces mi tiempo, ya lo averiguamos, es 6 quintos. ¿6 quintos de qué? De hora, porque el tiempo está en horas. ¿Ok? Pero uno dice, ok, 6 quintos de hora. ¿Y eso cuánto es? Bueno, pasémoslo a minutos para comprender mejor. Eso pasa a minutos. Para pasar a minutos, si tenemos 6 quintos de hora, multiplicamos por la regla de 3 o por el factor de conversión. Una hora equivale a, sé que hay horas, aquí se pone horas, sería 60 minutos. Todo esto queda. Horas se cancela con horas y quedaría 6 por 60 entre 5. Minutos. Eso es básico. Bueno, hay que saber hacer esa conversión bien. Ahora, ¿cómo hacemos esa multiplicación? Bueno, podemos hacer 6 por 60, que no es tan difícil. 6 por 60 es 360.
¿verdad? Pero voy a hacerlo de esta manera. Veanlo así. Mi tiempo es esto, minutos. Y voy a hacerlo de esta forma. Entonces, 6 es 60, es lo mismo que 6 por 10. Me dice, ok, ¿y eso para qué? Bueno, porque 6 por 10 y 10 es 2 por 5. ¿Ven? Al yo sacar el 5, lo cancelo. Y tengo que mi resultado va a ser 6 por 6 por 2. Entonces yo elijo hacer multiplicaciones más simples. 6 por 6 da 36. Y multiplicado por 2, el doble de 36. 36 se puede hacer. Eso es para hacerlo mental, ojo, ¿verdad? 36 es 30 más 6 multiplicado por 2. Entonces 30 por 2, 60. 6 por 2, 12. Entonces esto hace 72 minutos. Recordemos que estos ejercicios se hacen sin calculadora, entonces hay que aprender a hacer esos tipos de cálculos así. 72 minutos. ¿Cuántos son 72 minutos en horas? Vamos a las respuestas. Bueno, no, ya sabemos que dura 72 minutos. Entonces 72 minutos en horas. Pero 72 minutos es lo mismo. Acabamos de ver que es 60 minutos más 12 minutos. Pero 60 minutos es una hora. Entonces aquí está. Eso es lo que dura. Espero que les haya quedado claro. Recuerden el planteamiento de este tipo de problemas. ¿Ok? Es el mismo razonamiento una y otra vez. Es para que lo tengan en cuenta. Les recomiendo que si les quedó un poquito complicado o así, les recomiendo que lo estudien bien, que lo vuelvan a leer y que dejen pasar como un ratito y lo traten de hacer ustedes mismos, tratando de recordar. Tratando de recordar, ¿cómo se dice? El proceso, hasta que ya lo... Entonces vamos voy a borrar esto. Y ahí tenemos la opción de 1 hora, 2 minutos. Vamos a ver entonces esta de... Esta es. Dice, de acuerdo con la siguiente secuencia, 0, 2, 6, 12, ¿cuál es el que está en la posición 10? Y uno dice, ok, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos razonar eso? Recuerden que en secuencias uno tiene que encontrar la relación entre esos números. El que está en la posición 10. ¿Cuáles son las posiciones? Entonces la secuencia es esta. 0, primero va el 0, luego el 2, luego el 6, luego el 12, luego el 20. Tengo que ver cuál es la regla que sigue. 0, 2, 6, 12, 20. ¿Cuál es la regla que sigue? Porque hasta aquí, este es el 1, la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5. ¿Quiénes están en la posición 6? Ven que necesitamos averiguar todos hasta en la posición 10. Que como 10 está ahí nomás, entonces de ahí se puede hacer tal vez a mano. No hay que hacer nada extraordinario. Entonces, ¿cómo hace uno para saber que el primero es 0, luego sigue 2, luego sigue 3, luego sigue 4, luego sigue 20? ¿Qué relación se ve ahí? Bueno, una relación podría ser la siguiente. Vamos a ver. En la posición 3, vean que 3 es 2 por 6. Entonces yo lo multiplico por 2, me da 6. En la posición 4 es 12. Sería 3, pero para que me dé 12, a partir de 4 sería entre 3. Entonces habría que multiplicarlo por 2. 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. Ahí está.
4. La siguiente sería 2, 3, 4. 4 por 5, 20. ¿Ven? Es una explicación. Entonces, aquí, vean que tiene sentido. ¿Sirve para los anteriores? Sí. Vean, aquí sería el 1. 1 por 2. 1 por posición 2 da 2. Y aquí sería 0. 0 por 1 da 0. Entonces, aquí debería ir por 5, por 6, por 7, por 8 y por 9. Y la posición 10, que está aquí al fondo, sería 9 por 10, que sería un 90. El 90, si no me equivoco, no me acuerdo, no me acuerdo cuál es la opción. El 90 sería la opción C. Ok, ahí está, hay que corregir la presentación. Es la opción C. Ok, entonces sería la opción C. ¿Cómo se podría hacer de otra manera? Vean que así era muy fácil. Uno ve las posiciones 1, 2, 3, 4, 5. Y que el número es multiplicar la posición por alguien. Y ya eso nos dice quién es. ¿Ok? Es una manera. Otra forma es, en la secuencia era esta. Y de nuevo, hay que ver las posiciones. Posición 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tal vez se pudo haber hecho así. De la 1 a la 2 se suman 2. De la 2 a la 6 se suman 4. De las 6 a la 12 se suman 6. ¿Ven? En esta sería el número par siguiente. 2, 4, 6, 8. ¿Ven? Entonces, de aquí a aquí, etc. Entonces, para llegar a las 6 sumo 10. Para llegar a las 7 sumaría 12. Para llegar a la 8 sumaría 14. Para llegar a la 9 sumaría 16. Y para llegar a la 10 sumaría 18. ¿Ok? Y haciendo las sumas ya tengo 99. ¿Ok? Eso es una forma de hacerlo también. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Bueno, aquí es la opción C, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? No sé qué hacer esa corrección. Dice, tenemos, esto es también regla de 3, ¿verdad? Voy a poner las opciones para que lo vean. Tenemos por peso, 2 platos pesan lo mismo que 3 botellas y 3 vasos lo mismo que 2 botellas. Entonces, ¿cuánto es el peso de 16 botellas? De todas estas, ¿cuál corresponde al peso de 16 botellas? Dice, ojo, ¿verdad? Eso lo podemos hacer aquí. Es pura regla de 3. ¿Ok? Vamos a ver. La primera dice, 2 platos, 3 botellas. 3 vasos, 2 botellas. ¿Ok? La primera, 3 vasos y 8 platos. Entonces, 3 vasos son 2 botellas. 8 platos. De aquí dice, cada 2 platos son 3 botellas. Y tenemos 8. 8 son 4 veces 2. Entonces sería 4 veces 3. 3 botellas. 4 por 3, 12 más 2, 14. Entonces esta no. ¿Qué sería? La primera opción equivale a 14 botellas y andamos buscando 16. Entonces el siguiente serían 6 vasos. 6 vasos, cada 3, dice que cada 3 vasos son 2 botellas. Entonces sería 6 vasos es 2 veces 3. Entonces 2 veces 3 sería 2 veces 2 botellas más 8 platos. Y 8 platos ya vimos que era 4 veces 3 botellas.
Y esto da 4 más 12, da 16 botellas. Que es justamente la cantidad que andábamos buscando y aquí está. Sería la opción B. ¿Ok? La opción B, sí. Ya no hay que buscar más porque ya con eso nos da el resultado correcto. Ya las otras no nos van a dar 16 botellas. Esa va a ser el razonamiento correcto para esto. Una regla de 3. Otra forma de hacer esto es, porque uno dice, bueno, ¿cómo son las combinaciones? Vea que aquí empieza 3 vasos, 6 vasos, 9 vasos, 3 vasos, 6 vasos. Entonces, primero hay que hacer agrupaciones de 3 vasos, 6 vasos y 9 vasos. Y la que tenga que ver con platos. Entonces, uno podría hacerlo de la siguiente manera. Se hace un esquemita, así muy rápido, como son 16 botellas. Es viable hacer esto así, aunque si no les resulta cómodo, no importa, pero es otra manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ahí están las 16 botellas. Pero lo primero es ver las opciones. Decía en el primero 3 vasos y lo que dice es que cada 3 vasos son 2 botellas. Entonces uno dice, bueno, primero ah, estos 2 botellas serían 3 vasos. Y la otra dice cada 3 botellas son 2 platos. Entonces vamos a ver cuántos platos hay. Cada 3 botellas son 2 platos. Entonces serían, tendría que hacer grupos de 3. Pero aquí no me alcanzan los grupos de 3. Entonces la opción con 3 vasos no nos sirve porque no podríamos hacer grupos de 3. La siguiente opción era con 6 vasos y 8 platos. ¿Ok? Entonces voy a quitarlo así. Entonces, cada 2 botellas hay 3 vasos. Entonces, para tener 6 vasos, habría que agarrar otro parcito así. Entonces ya esto nos da 6 botellas, 6 vasos, perdón. Ahora, necesitamos los platos. Los platos, de nuevo, son grupos de 3. Y sería agrupar. Estos 3 serían 2 platos. Estos 3, otros 2 platos. Sería 2 más 2. Estos 3, 2 platos. Ven, ahora sí. Y 2 vasos. Bueno, ¿cómo es? 2 botellas. Estas son las botellas, son platos, platos, platos. Esos serían 2 platos, 2 platos, 2 platos, 2 platos. Entonces al final serían 8 platos. ¿Ven? Entonces ahí está. Esa es otra forma. Daría 6 y 8. ¿Ok? Entonces ahí está. Vamos con la siguiente. Entonces, vean, léanlo con cuidado. Este es un poquito enredado. Voy a hacerlo primero de una manera sencilla. ¿Ok? De manera rápida. Y lo vamos a hacer acá. Vean las opciones. Perdón, no puse las opciones. Ahí está. Y bueno, nos preguntan eso de cuánto dura esta muchacha en alcanzar a la otra. ¿Ok? Dice, Mariela lee 40 horas por página, 40 páginas por hora, Socorro 30 páginas por hora. Entonces, ¿quién está leyendo más rápido? Sí, Mariela. ¿Ok? Y nos preguntan exactamente cuándo las dos llegan a cierta página al mismo tiempo. Entonces, si Mariela va más rápido, si las dos empiezan al mismo tiempo, Mariela siempre va a ir adelante. Entonces, nunca van a estar en la misma página, porque Mariela siempre va a ir más adelante. Pues para que suceda que estén en la misma página, Mariela no puede empezar a la misma hora que Socorro, porque Socorro va más lento. Pues para que pase eso, Socorro tiene que empezar primero. Aquí está Socorro. Y entonces ya Socorro avanza y después empieza Mariela. Entonces, como ya Socorro lleva una ventaja, entonces
el tiempo que falte, va a haber cierto tiempo donde ya, como Mariela va más rápido, eventualmente la va a alcanzar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene Socorro? Dice, Socorro empieza a las 4:30, pero Mariela empieza hasta las 5:20. ¿Ok? Entre las 4:30, vamos a hacerle una pizarra mejor. Llamémoslo esto la ventaja de Socorro. ¿Ok? Primero la ventaja. Entonces, esto va de las 4:30 a las 5:20, si no me equivoco. Entonces, pongámoslo en minutos. Esos son 50 minutos. Eso es lo que tiene de ventaja. Pero ¿cuántas páginas leyó en 50 minutos Socorro? ¿Cuánto leyó Socorro en 50 minutos? Bueno, para hacer eso, y ahí hacemos regla de 3, 50 minutos. Multiplicado por, ¿cuánto lee Socorro? Socorro dice que lee 30 páginas en una hora. Entonces, para poder usar esta regla de 3, necesitamos expresar la hora en minutos. Entonces, esto es 50 minutos por 30 páginas entre 60 minutos, que es una hora. Ahora sí, ya podemos cancelar. Este se va con este. Y me queda 50 por 30 entre 60 páginas. Voy a ponerlo aquí al otro lado. Entonces, 50 por 30 entre 60. Ahora, ojo, ¿verdad? No se les ocurre hacer la multiplicación. Bueno, esta no es difícil, entonces no importa, pero es mejor simplificar un poquito y luego multiplicar. Pues, ¿cómo vamos a hacer con este número? 50 por 30 entre 60. Bueno, muy fácil, porque cuando está todo el mundo multiplicando, los ceros se pueden cancelar. Entonces me queda 50 por 3 entre 6. Pero 6 es 2 por 3. 6 es igual a 2 por 3. Entonces cancelo el 2 aquí. Quedaría 50 entre 2. 50 entre 2 sería 25. ¿Ok? Entonces tiene una ventaja de 25 páginas. Ahora, ¿cuál es la ventaja? O sea, cada hora, de nuevo, María lee 40 páginas y Socorro lee 30 páginas. Entonces, la ventaja que tiene María sobre Socorro de 10 páginas más que Socorro por hora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son 40 páginas por hora y es la diferencia entre páginas por hora entre las dos. Esto da 10 páginas por hora. ¿Ok? Entonces, la ventaja inicial de Socorro son 25. Y entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar a María solventar esa ventaja? Así lo podemos ver. 25 páginas. Cada hora, María
lee 10 páginas más. Entonces, al cabo de la primera hora ya solventó 10 páginas de ventaja. Al cabo de 2 horas, 20 páginas. Para las 5 restantes, y cada 10 oh, le lleva 10 páginas, entonces a la mitad del tiempo le lleva 5 páginas, entonces 2 horas y media. Entonces la ventaja aquí dice 10 páginas más por hora. Entonces, así como la ventaja es, la ventaja de Socorro son 25 páginas, María tarda en alcanzarlo. Bueno, en llegar ahí. Perdón, en alcanzarlo. Alcanzarlo en 2,5 horas. Entonces, 2 horas y media. ¿Ok? Dice 2 horas y media. Ok. ¿Y a qué horas empezó María a leer? María inicia a las 5:20. Dice 5:20 María. ¿Ya? Entonces yo tengo que calcular 2 horas y media, 1 hora. Estamos a las 6:20. Otra hora. Estaríamos a las 7:20. Y me quedan 30 minutos. 2 horas y media sería las 7:50. Entonces a las 7:50 estaría alcanzando María Socorro. Porque es lo que le toma de nuevo solventar la ventaja que tiene Socorro. Porque María lee 10 páginas más por hora que Socorro. ¿Ok? Ahora, la otra forma de hacerlo es resolviendo una ecuación. Y la ecuación, vamos a poner, o sea, antes de eso, veamos aquí las opciones. Las opciones, aquí está 7:50 la opción B. Ahí está. La otra forma de hacer esta parte sería resolviendo una ecuación, como les estaba diciendo. Y para eso necesitamos los rank, ¿cómo es? Las velocidades. Entonces, ojo, ya sabemos que la ventaja de Socorro, cuando inicia, cuando ya inicia María, es de 25 páginas. Eso es igual que el cálculo que ya hicimos antes. ¿Ok? Entonces, si María, cuando alcanza María a Socorro, que llevan la misma cantidad de páginas. Entonces, aquí ponemos la velocidad de Socorro en cierto tiempo es lo que lleva leído, más 25 páginas que son ¿cómo se dice? La ventaja. Y aquí ponemos la velocidad de María. Por el mismo tiempo, porque las dos van a durar lo mismo. En el momento que ya las dos estén iguales, van a transcurrir el mismo tiempo desde que María inició. Y entonces la velocidad de María, ¿cuál es? La velocidad de María era 40 páginas por hora. Pero pongamos, aquí estamos usando 25 de minutos. Entonces 40 sobre 60 por el tiempo es igual a 30 por t entre 60 más 25.
y se despeja. Te va a ser el tiempo. Estamos en tiempo en minutos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Entonces, esto es 40 sobre 60 por tiempo igual a 30 sobre 60 por el tiempo más 25. Rápidamente este se va con este, se va con este. Sería 4t entre 6 igual a 3t entre 6 más 25. Podemos pasar este a restar. Perdón. Vean que lo que estoy haciendo de nuevo es una forma alternativa. Los 4 menos 3, eso es 4 sextos menos 3 sextos, eso da 1 sexto. La operación se hace, la podemos hacer aquí a la par. Y esto daría, multiplicado por t, sería t entre 6. Igual a 25. Y entonces el 6 se pasa a multiplicar. Y 6 por 25 serían los minutos que han transcurrido. Entonces 6 por 25 serían 2 horas, bueno, 12 minutos, perdón. ¿Ok? Entonces, eso sería 150 minutos, si no me equivoco. Y ya eso serían 2 horas y media, efectivamente. Dos y media, como vemos aquí. Esa es la otra forma de plantear el problema. Entonces, pasemos a las de comprobación de lectura. Primero las de texto corto. Entonces, yo les dejo ahí para que, bueno, traten de leerlo. Recuerden, bueno, o sea, en las de tiempo, no, perdón, en las de texto corto, siempre es de esta manera, ¿ok? Siempre que en texto corto es limitarse a lo que diga este texto. Hay que comprenderlo, eso sí, pero tengo que limitarme a la información que hay en el texto, en la parte que me da. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que mi opinión sobre algunos temas, lo que yo crea saber sobre algunos temas, lo que me han dicho a mí sobre algunos temas o conocimiento previo o así, eh, no lo puedo usar para hacer conclusiones. Tengo que hacer conclusiones de la teoría. Ahí pueden haber cosas que sean ciertas, pero sin embargo, sobre el tema que estemos hablando y que sean ciertas y que estén en las opciones, pero que no sea no es posible deducirlo del texto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con las deducciones a partir de un texto. ¿Ok? Para este tipo de preguntas. Entonces, dice, vamos a ver, habla sobre una organización, dice, la forma de organización que mejor llena las aspiraciones humanas, dice que es el cooperativismo, porque busca beneficio propio y de la sociedad al mismo tiempo. Ok, listo. Eso es todo lo que dice. Si yo opino o no que eso está bien, eso no importa para la pregunta. Cuidado, ¿verdad? Lo que importa es nada más limitarse a lo que diga. Si es verdad o no, no es relevante en este momento. O sea, si no es real o no, verdad o no, ya en la vida real, el texto, no importa. De la forma de organización mejor, dice que es ok, el cooperativismo es la mejor forma de organización para los humanos. Por la razón que dan es que buscan al mismo tiempo beneficio propio y sociedad. Estoy tratando de sacar la idea principal, ahí sí, al hacer eso.
Luego, vamos a ver qué es lo que dice. Dice, 1, la opción A, cooperativismo se orienta hacia el beneficio personal. Esa no puede ser porque, eh, bueno, esa puede ser porque se orienta hacia el beneficio. No, cuando se afirma esto, parece como que está diciendo solamente eso, primero. Entonces, entonces esta no, esa está más o menos, porque sí pasa que se orienta hacia el beneficio propio, pero no también al grupal, ¿verdad? Entonces, esta no, porque parece que solamente va hacia un lado. Dice, únicamente los grupos se benefician en cooperativismo. No dice quién, solo dice que llena la forma de organización mejor para los humanos. Entonces, no habla de grupos específicos. O no habla de quién se beneficia más, si la persona individual o los grupos. No hay una comparación de quién si los individuos, cada uno por aparte, se benefician más o si en realidad, o hay una comparación hay una comparación entre lo que se beneficia la sociedad y lo que se beneficia cada individuo. No hay ese tipo de comparaciones, entonces tampoco podemos decir que únicamente uno de los dos se beneficia con. C, la mejor forma de organización social es el cooperativismo. Parece que sí, porque es la que mejor llena las aspiraciones humanas. Ese es ¿cómo se llama? Lo que sugiere el texto. ¿Ok? Entonces esta era no y esta parece que sí. Solamente, la D, solamente el cooperativismo llena las aspiraciones humanas. Del texto no se puede deducir eso. Puede pasar que así sea, pero el texto no. Lo único que dice el texto es que el cooperativismo lo hace, llena las aspiraciones humanas. Hasta incluso dice que es el mejor. ¿Ok? Entonces, incluso eso, el hecho de que sea mejor, cuando uno dice que algo es mejor, que algo es mejor es porque hay otros. ¿Ya? Si fuera único, entonces, ¿para qué? Decir que es mejor porque no hay. Si es único, entonces no se puede decir que es mejor, sino, sí, no, sería solamente, pero entonces la D no, la D tampoco porque no se puede deducir del texto que eh, no hay una comparación con las otras. Pero, disculpen, no es eso, sino que puede haber otra organización que haga lo mismo y no se dice en el texto. Solamente significa que solo el cooperativismo hace eso. Podría haber otra forma de organización que lo haga. Ahora, ahí es donde uno tiene que tener cuidado con el conocimiento previo. Supongamos que su conocimiento previo, por alguna razón, es que solo que ustedes digan, se pongan a pensar en Emerson. No, sí es cierto, sí, mira, el cooperativismo solamente eso llenaría las aspiraciones humanas, ¿sí? Entonces solamente es ese, sí, sí, es solamente eso, no hay otro. Yo pienso en otro, no hay. Eso está mal. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una conclusión a partir de lo que yo sé, no a partir de lo que dice el texto. ¿Ok? Entonces, puede ser que sea así, ¿no? Pero el texto no lo afirma. Entonces, eliminado. La sociedad debe estar organizada en cooperativas. No, ¿por qué? Bueno, bueno, eso pasa mucho con muchos temas. A veces algo es lo mejor, pero sin embargo, eso no implica que se deba hacer. Bueno, entonces, igual el texto no indica o no se puede deducir que se deba hacer eso. Ok, entonces, tampoco. Listo. La más indicada sería la opción C. Opción C. Vamos con la siguiente. Bueno, yo soy bueno, yo insisto mucho en la discusión de estos eh, para que tengan plena
conciencia de cómo se analizan este tipo de preguntas. Siguiente, dice, el hombre se diferencia de los animales vivos en varios aspectos. Uno es que está dispuesto a actividades que son desagradables para los fines que él quiere. Ok. Dice, se diferencia de los animales en particular en un aspecto que, o sea, por muchas razones, por varios aspectos, pero uno en particular es que puede hacer cosas desagradables para su fin. Que, que puede hacer cosas desagradables si son medios para llegar a un fin en que se requiere. ¿Ok? Eso es una característica que podría, no la única, pero que podría diferenciar al hombre de los animales, como dice el texto. ¿Ok? Ahora, uno, de nuevo, le insisto, eso es lo único que dice el texto. Ahí yo apago mentalmente cualquier opinión que yo tenga y me limito a lo que diga el texto. Entonces ya está. Okay. El hombre puede hacer cosas desagradables si es un medio para alcanzar lo que él quiere. Entonces, dice, la expresión que mejor define el texto anterior es, eso significa, esa pregunta lo que quiere decir es lo que define o lo que describe, como para describir el texto anterior. ¿Qué es lo que dice el texto anterior o la idea principal? Una idea principal, por así decirlo. Entonces, una idea principal del texto anterior sería, para el hombre no importa el tipo de actividad si logra su fin. Eso es viable. El hombre es diferente porque hace cosas desagradables. No, no es solamente hacer cosas desagradables, es hacer cosas desagradables para un fin. ¿Ok? Entonces no es eso. Los compromisos desagradables permiten lograr fines. Bueno, eso ni idea, porque nada más se habla de ciertas de cosas desagradables que permiten que necesarios para un fin que tal vez son valorados por los hombres. ¿Ok? Entonces, no necesariamente todas las cosas de los compromisos desagradables permiten lograr fines. Entonces, eso está muy, no se dice el texto. Lo más importante para los hombres y los animales son los fines. Nadie está hablando de qué es lo más importante para uno o para el otro. Entonces, eliminado. Las actividades agrarias son buenas para el hombre. Tampoco se está hablando de qué tan buenas o malas son las actividades desagradables. No se dice. Entonces, las actividades desagradables son para el hombre, perdón, leí mal, eh, son para el hombre. Dame un momento para verificar una cosa. Solamente quiero verificar algo. Sí, rápidamente. Que está aquí. Un requisito y estamos acá. Vamos a ver. Entonces, son para el hombre. Bueno, de nuevo, no hay nada que afirme ahí que solamente el hombre hace actividades desagradables. Y entonces ahí la única que no se le ha podido discutir nada es la primera. Ok, para el hombre no importa el tipo de actividad si logra el fin. Puede hacer cosas desagradables, podría hacer cosas desagradables si así lo necesita. Entonces, la
primera opción es la más indicada. Y entonces, listo, la opción A. Ahora, sigue el texto largo. El texto largo es este. Bueno, ahí lo puse en super letra pequeña. Okay. Ahí se puede ser más grande. Igual, la recomendación es que tal vez, bueno, que descarten el PDF, ¿verdad? Con la presentación para que lo puedan leer. Y yo lo puse en 3 partes. Parte 1, parte 2 y parte 3. ¿Ok? Para que lo puedan leer. Sin problema. Parte 1, parte 2 y parte 3. Ok, entonces habla de unos químicos. Bueno, vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta dice, vean, vamos a ver, si no me equivoco, 3 preguntas, bueno, 4 preguntas de ese texto. La primera dice, según el texto, la alquimia, ¿qué es la alquimia? Bueno, veamos un poquito lo que dice la primera parte. Dice que eh, vamos a ver si, vamos a ver si encontrar la frase aquí, la conversión de unos metales viles. Ok, dice que el sueño de los alquimistas es pasar de metales viles a metales nobles. Y dice que esta ambición seguramente amalgamaron, eh, perdón, es esta ambición a la cual la química debe muchos adelantos. Ok, ahí dice. Y así se va formando la química. Ahora, según esto, dice, la convirtió los metales viles en nobles. De esa primera parte del texto se puede responder esta primera pregunta. Y esa fue la idea principal. Eh, ¿La alquimia convirtió metales viles en nobles? No. O sea, el texto dice que no, que efectivamente en esta parte del Daltón decía que no se puede. Entonces, ay, perdón, disculpe. Me fui. Aquí está. Entonces, no, dice que contribuyó al desarrollo de la química. Sí, acaba de decir eso. Era contraria a la teoría atómica. Eso no se puede afirmar. La teoría atómica no permite algunas cosas de la alquimia. Qué sé yo, la aspiración principal, pero no quiere decir que toda la alquimia sea contraria a la teoría atómica. ¿Ok? Era una ciencia confusa y ambiciosa, pero no, eso no lo dice, digamos, eso puede ser cualquier cosa. Y se basó en supuestos válidos. Eso dice, más bien dice que no, o sea, si fuera así, los supuestos es que se pueden pasar metales viles a metales nobles, entonces no. Entonces ahí lo más indicada sería la B. Ok, ahora vamos con la siguiente. Para Dalton, que dice, era imposible transformar elementos en otras sustancias elementales. Es esa, ¿verdad? Esa es la más adecuada. Ok. Es que esa es directa. Esa es directa. Porque es justamente lo que está diciendo ahí en esta parte. Dice, se excluía la posibilidad de montar el mecanismo atómico y de reagrupar sus piezas sus piezas según un plan distinto. Lo único que es, en la naturaleza, lo único que se podría aspirar serían nuevos compuestos, nada más. Entonces no se pueden hacer átomos nuevos. Entonces, dice los elementos eran los átomos y sí es imposible transformar los elementos en otras sustancias, según Dalton. Ahora, había elementos que no existían en la naturaleza, no dice.
para Dalton y eso. Las sustancias orgánicas eran por seres vivos, tampoco lo dice. Todos los elementos tienen un mismo origen. Los elementos, los átomos, no lo dice. Solo en laboratorio se pueden crear nuevas sustancias. No, tampoco lo sé. Se podrían crear, pero no. O sea, yo estoy hablando ya, habiendo leyendas, después de haber leído el texto. Entonces ahí sería la siguiente sería, ¿qué fue lo que determinó una nueva visión del átomo? Y eso es muy delicado porque lo que dice aquí, en esta última parte, dice al final, o sea, tiene lo que pasa es esto, el texto, la idea principal es esta. Se habla de la alquimia trata de hacer algo que no se puede, pero eso pues, cimentó las bases de la química. Vino Dalton y daba una explicación de por qué no se puede hacer eso a partir de la teoría atómica. La teoría atómica es que, bueno, que hay elementos que son los átomos y que estos elementos no se pueden modificar. Que hay ciertos elementos y a partir de ellos se hacen los nuevos compuestos y todas las cosas que uno ve, materiales y todo, se hacen a partir de ellos. Entonces, estos metales nobles eran elementos, compuestos de elementos, por eso es que no se pueden crear. Eso no se dice exactamente, pero esa es la idea. Luego viene una parte, y bueno, y luego dicen en la segunda parte que esto hace que los químicos empiecen a soñar y cuando describen ya todos los elementos, dicen, ya, si no se pueden crear nuevos elementos, ya tenemos todos los materiales para crear cualquier sustancia que nosotros queramos. Porque cualquier sustancia sería solamente una combinación de estos elementos. ¿Ya? Y se terminó la química o el estudio de la química porque ya no hay nada más que hacer en el universo que más que combinar estos elementos que nosotros andamos buscando. Entonces, eso es lo que va diciendo el texto. Por eso es que habla que ya van tranquilos ahí por la calle, no sé cuánto. Pero eso es con la teoría fija atómica, pero luego dice que más una placa fotográfica, bueno, abandonada en un laboratorio de París con unos polvos de sales de uranio, bastó para cambiar los supuestos fundamentales, estos supuestos fundamentales. Y es decir, que ya el átomo ya no es algo fijo, no es como un átomo y ya listo, sino que es algo que es moldeable. Bueno, lo que dice el último párrafo. Entonces, en la tercera, la nueva visión de la química, átomos, ya como algo más manejable, lo que dice el texto es que se debe vamos a ver, dice, determina una visión fue la concepción de una bola compacta, el descubrimiento de la relatividad, la idea de la indestructibilidad del átomo, la conversión del átomo de un mecanismo extraño, la tabla de Mendeleev. Entonces, aquí, ¿cómo sería? Entonces, como está hablando de los polvos reactivos y así, bueno, es el descubrimiento de la relatividad. Listo, así está. Luego, la última pregunta, sí, la última ya sería, dice, se desprende que las reflexiones de los sabios acerca de las posibilidades de crear nuevos elementos sufrieron un cambio radical debido a que, eso ya es puro, bueno, del texto, ¿verdad? Un hecho casual ocurrió en un laboratorio parisiense. Eso es lo que dice, porque no, bueno, dice, los trabajos realizados en el laboratorio de París no habla de que se estuvieran haciendo trabajos en un laboratorio, nada más está sugiriendo que algo que se encontró en un laboratorio. La superación lograda por la clasificación magistral de los elementos, no, porque ya se tenía antes de eso. Y la suma de los elementos primarios increados, no, tampoco. Ok, ahí sería la mejor opción, sería, eh, ¿cómo se dice la última?
Y bueno, con eso terminamos. Recuerden que, bueno, estas son las referencias. Aquí en mi blog personal pueden tener todas las presentaciones. En el canal de YouTube están todas las clases. En la carpeta de Drive yo estoy poniendo estas presentaciones también y algunos materiales. Y luego está el folleto de práctica al que estoy basándome, que es del Instituto de Investigaciones Psicológicas, y también una guía de desarrollo de la prueba de aptitud académica del TEC. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias y estoy bastante. Hasta luego.